Buenas noches, amigos, amigas, colombianos, colombianas. Bienvenidos a este día 10 de febrero del año 2025. En este escenario, jurídica Sandra Yaya. Bien, a continuación vamos a hablar algo en este escenario bien supremamente interesante ocurrido el día de hoy. Bueno, la primera. En el juicio que se lleva a cabo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy él expuso su teoría de defensa y a la final, en todo el proceso, terminaron haciendo recusación a la juez 44 por situaciones que tienen que ver con el aspecto como el trato de la persona, hablemoslo así, el trato de la persona. Como que el señor Uribe no tiene garantías, como que el señor Uribe es una pobre víctima perseguida políticamente y que se sigue todavía considerando completamente inocente cuando ya otros ex paramilitares han afirmado que él es el padre de las autodefensas de Colombia. Porque no solamente fue el padre, sino también las financió, trabajó con ellas, se alió con ellas y mató con ellas. Pero vamos al siguiente caso. Se presentaron los diferentes argumentos de el senador Andrés Cepeda Castro, el señor Granados, entonces pidiendo una recusación, como buscando en cierta manera acorralar, intimidar a la juez 44, como para que desista de ese juicio y lo levante. La jueza 44, Sandra Heredia, una mujer muy valiente, al final del día dijo que negaba la recusación. Es decir, todas esas intenciones, esas trampitas que ponen ellos, no les resultó para nada. Pero todos nos estaremos preguntando, bueno, y la cuestión, ¿por qué tanta preocupación enorme de que ese juicio no se haga? De que el expresidente Álvaro Uribe Vélez salga de todo eso ileso, impune, y lo consideren inocente. Algo detrás de todo eso tiene que haber y debe ser algo muy altamente poderoso para que las cosas se estén pasando de esa manera, al punto de que el señor Álvaro Uribe Vélez en un momento determinado se levanta de la sesión del juicio como Pedro por su casa, ¿no? Nunca en la vida se había visto algo así. Un acusado, un procesado, levantarse de la sesión como diciendo, qué pena, permiso, me tengo que ir. Y va saliendo muy reinante, muy campante y sale a la calle y están allá atentos los medios de comunicación tradicionales para entrevistarlo. ¿Todo bien? Como si no estuviera pasando nada y sigue considerando que es inocente. Le echó toda el agua sucia completamente al señor Diego Cadena, que obviamente es culpable. Pero, ¿qué pensará el señor Diego Cadena frente a todo esto? O sea, un muchacho como este, un joven como este, que se deje tirar toda el agua sucia del otro, porque sí, dañar la vida completamente de toda su vida, pues tremendo, ¿no? Pero bien, vámonos al punto de cuáles son las razones poderosas por las cuales ellos buscan de una u otra manera intentar ganar esa batalla en la que el expresidente Álvaro Uribe salga de todo eso ileso. Es decir, se termina el juicio, se precluya, se cierra el caso, queda él impune con la posibilidad de lanzarse nuevamente como candidato en el 2026, porque así lo ha pedido Abelardo de la Espriella, afanosamente, buscando las salidas como sea para ellos volver a recuperar ese poder. Bien, yo no voy a dar más palabras, sino simplemente les voy a mostrar a ustedes algo
que es impresionante lo que podría suceder si el señor Uribe queda completamente juzgado y directo a la cárcel, Entonces la cuestión aquí está en lo siguiente. Dice aquí una cosa muy importante, hace 10 horas. Lo voy a leer. Álvaro Uribe es oficialmente el presidente fundador del Centro Democrático. Si es condenado, y la condena de él puede llegar de los 8 a los 12 años, ese partido, todo ese partido del Centro Democrático, debería perder su personería jurídica. Eso representa para ellos mucho. Y no solo eso, amigos, amigas. Además de esto, ser objeto de extinción de dominio a su patrimonio, y aquí cáiganse todos, de las sorpresas, de 10.000 millones de pesos por la fiscalía al estar dirigido por un delincuente. ¿Cómo la ven? Esas son las razones poderosas por las cuales ninguno de ellos del Centro Democrático quieren que al señor Álvaro Uribe Vélez lo procesen y lo condenen, porque saben que si eso suceda, eso llegara a suceder, son 10.000 millones de pesos que entran en la extinción de dominio por el simple hecho de ya él considerarse un delincuente. Por eso el afán de la fiscalía de procesarlo y condenarlo. La fiscalía ya tiene presente que debe condenarlo. No hay otro camino. Pero ellos están haciendo uso de todo lo que puedan. Ya, por ejemplo, metieron en problemas al magistrado César Reyes, poniéndolo como blanco ante Estados Unidos como supuestamente un contratista que se tomó todo el USAID, que son 14 mil billones de pesos. Eso es mucho dinero, ¿no es cierto? Mucho dinero, que representan exactamente entre todo esto 9.417 millones de dólares, ¿no? Y entonces dice, pues manchemos al magistrado César Reyes para que allá Estados Unidos lo procese, porque simplemente me encarceló. Y también se echó contra Juan Manuel Santos, a quien lleva 14 años calumniándolo completamente, cuando inclusive Juan Manuel Santos allá en Estados Unidos pidió como una cláusula especial de impunidad para el señor Uribe, para que nadie lo procesara en Colombia. Tal está la situación que el grupo de víctimas del caso de Uribe ha solicitado intervención internacional a nivel de la justicia. ¿En dónde? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué era esto así? Porque es que la cuestión es que el señor Uribe aquí está bailando y pone esto como un show y se está burlando de la justicia. Mire, tanto es así que se burla de la justicia que este señor estuvo en un paseíto por allá, en un sitio como un río, y sale campante como si nada, allá a bañarse con otros amigos y todo eso. Pero mire lo curioso, hoy afirmaba que él estaba gozando de una seguridad que le proporciona el Estado, porque no es una seguridad privada, sino es del Estado que se la da a él, que por la persona que sea. O sea que el Estado aún sigue colocándole 200 hombres o 300 hombres en la seguridad de este señor, siendo procesado. Es lo más tremendo, siendo procesado. Y ahí sigue la cosa. Tremendo. Este documento que tenemos acá, vamos a echarle una miradita a ese documento que está acá. Aquí está presente, dice Organización Electoral, Consejo Nacional Electoral, y acá hay una cifra que es bastante grande, ¿no? Es bastante grande esa cifra. No la alcanzamos a ver acá, pero vamos a recurrir a las herramientas de magnificación
que tengo en este momento en mi computadora y que me permiten pues ver esa información un poco más grande. Entonces aquí la tengo, la vamos a tratar de amplificar un poco más aquí. Entonces aquí dice muy claramente, el total patrimonio líquido a 31 de diciembre del año 2024 era de 10.207.037.037.486 pesos. Ese es el patrimonio que tiene este partido del Centro Democrático. Uno se preguntará, ¿no? ¿Por qué tanto dinero en ese partido? ¿Por qué tanto? Pues ¿por qué será? Porque como han hecho tantos negocios a la hora, digamos tanto negocio ilícito, ganancias tal vez por el lado del narcotráfico, por tantas cosas, ¿no? O también porque hay muchas personas que están dando como un aporte y el aporte es bastante alto, también puede ser por eso, pero de todos modos 10.207 millones de pesos, si uno toma esa cifra, por ejemplo, y la dividiéramos por 600.000 participantes que tenga el Centro Democrático, podemos deducir acá lo siguiente: 10.207 millones cerraditos acá, ¿sí? 10.207 millones, ok, y eso lo dividimos por 600.000 personas. Entonces cada persona podría estar aportando, cada persona mensualmente, digámoslo así, o anualmente, podría estar aportando 20.000 pesos, ¿sí? Si fuera simplemente los ingresos de toda esa gente que está metida en el Centro Democrático, ¿sí? Pero puede superar mucho más a eso. Pienso yo que es así, ¿no? Entonces, esas son una de las razones poderosas por las cuales el Centro Democrático no quiere para nada que su fundador de este partido político sea procesado y condenado. Porque de serlo, pierden la personería jurídica, o sea, se va el Partido Centro Democrático y aparte de eso pierden el dinero, o sea, todo eso queda en extinción de dominio. Obviamente, toda esa cantidad de dinero es para el pueblo, toda esa cantidad de dinero es para poder reparar una cantidad de víctimas que han sufrido por culpa de este señor, que no son pocas, son aproximadamente 8 millones de personas desplazadas, 8 millones de personas desplazadas en Colombia por culpa del Centro Democrático. Entonces, así está la cosa. Entonces, esa es una de las poderosas razones por las cuales el Centro Democrático afanosamente están buscando como sea, que el señor Uribe salga ileso de todo eso. Pero este señor Uribe con el señor Granados, entre más vainas hagan, es como ponerle fuegos a la juez, porque la juez dirá, ah, no, mire, esta gente mire lo que hace, aquello, lo otro, no, están más demostrando día a día su maldad, están demostrando que efectivamente sí son altamente culpables por su manera de obrar. Entonces ahí está, eso es lo que está pasando. Ahora echemos una mirada, por ejemplo, una mirada muy importante a este otro punto. Dice aquí, esto fue el día 8 de febrero, dice, atención, uno de los convenios oficiales del gobierno de Álvaro Uribe y USAID llegó a alcanzar entre 1991 al 2008 un valor de 534 millones de dólares. El convenio buscaba la sustitución de cultivos ilícitos, algo que nunca se dio, firmado por el canciller Jaime Bermúdez y Susan Richard de USAID, ¿no? Entonces, estas cosas son las que muchas veces la gente desconoce de la historia de todo lo que ha pasado acá. Otro punto importante, decía,
USAID buscaba financiar planes alternativos a los cultivos ilícitos en regiones que para ellos tenían potencial económico y altos índices de violencia como el Cauca, Putumayo, Magdalena, Medio, Urabá y la Sierra Nevada Guajira. ¿Sí llegaron esos fondos a esas regiones? Pues a ninguna de esas llegó, porque ese dinero se perdió. Otro punto. Al final del convenio se incorporaba un monitoreo de fondos y se exhiben todos los gastos de la USAID de 1999 al 2008 por 534 millones de dólares. Además, se hace un cálculo del presupuesto del programa de 844 millones de dólares de 1999 a 2009. Ya esto Uribe se lo dijo al país. Es decir, tantas cosas han pasado y se pregunta a la gente, ¿y dónde está el dinero que el gobierno de los Estados Unidos bajo ese punto de la USAID entregó? ¿Qué pasó con todo ese dinero? ¿Para dónde se fue? Exactamente. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? Parte de ese dinero lo usaron para matar jóvenes indefensos y empobrecidos, los cuales los convirtieron en los llamados los mal llamados falsos positivos, que fueron 6.402 víctimas, ¿sí? Más las víctimas de la Operación Orión. Entonces acá dice otro punto, dice, Uribe y USAID siempre tuvieron una relación muy cercana. Aquí aparece Uribe reunido con el director de USAID, Andrew Natchius, en la casa de huéspedes Cartagena. USAID financiaba con millones de dólares sus políticas sin importar las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasó con esos fondos? Esas son las preguntas que están siempre para hacérsela a este señor Uribe. Y esta otra, bueno, a ver aquí, no hay más aquí. Entonces ya, vamos a mirar otro punto. Bueno, una nota que yo leí que me pareció interesante y la quiero exponer acá es sobre lo que afirmó esto fue el día 7 de febrero, sobre Álvaro Uribe Vélez. El día 7 de febrero, y lo dice así: Angélica Monsalve Gaviria, más llamada y conocida como la fiscal de hierro. Bueno, dice así: todos somos iguales ante la ley, pero parece que el señor Álvaro Uribe cree que él es intocable o inmune a ella. El nivel de victimización de este señor es increíble. A través de su visión distorsionada por los 200 o más hombres que lo protegen. Cree que aquellos que no le gustan, lo molestan o no se adaptan a su manera de entender el país, es injusto, es un enemigo y es hasta terrorista. Señor Uribe, ya llegó el momento de que se retire. Le pido que se apriete los pantalones, esos mismos que tuvo cuando pulularon en Colombia los paramilitares y los falsos positivos contra campesinos inocentes, y entienda que usted no es el centro de Colombia, ya a pesar que en el país todos los días la rama judicial persigue a los ciudadanos con montajes judiciales por levantar la voz contra el régimen que usted instauró y que aún persiste. Nunca lo vi oponerse contra esos abusos y arbitrariedades como ocurrió conmigo, que solo por hacer mi trabajo, el fiscal general que usted puso a través de Duque, Francisco Barbosa, abrió 11 investigaciones penales en mi contra en menos de 2 años. Entre paréntesis, a pesar de haber estado interceptada más de 2 años sin saberlo, a mí nunca me consiguieron nada, en cambio a usted sí, cierra paréntesis, refiriéndose a las interceptaciones que le puso la Corte Suprema de Justicia y que las aprobaron como pruebas en el juicio. Tan solo para reivindicarse con los corruptos amigos de ustedes, que tienen azotados a los colombianos, como fue el caso de Diego Marín, el zar del contrabando, el capo de capos, el más grande contrabandista del planeta Tierra. Jamás se había visto que una simple fiscal tuviera una persecución judicial.
tan desvergonzada en venganza por haber desmantelado un sistema corrupto que nadie quiere cambiar, incluso usted. A ver, aquí me perdí. Incluso usted. Va, a ver. Que ahora se declara víctima de su propio invento. Y sin embargo, no ando llorando ni victimizándome como usted, porque yo sí tengo pantalones y amo a mi país. En cambio, usted no ama a Colombia, sino al poder que ella le da. Eso lo dijo. Pero lo más curioso es que el día 6 Álvaro Uribe Vélez decía en un tuit de ese día, y no le funcionó: el lunes espero presentar mi teoría de la defensa, una vez la señora juez me lo permita, siempre después de la intervención del doctor Granado. Mi defensa frente a una acusación que me formuló un fiscal nombrado y promovido por Eduardo Montealegre, un fiscal que no tuvo la lealtad con la justicia de declarar su conflicto de intereses. Mi defensa frente a un juicio injusto que lograron enemigos políticos, algunos simpatizantes y otros defensores del terrorismo. Es decir, el señor Uribe siempre estará en ese bucle tratando de que todos son terroristas para él, que todos para él son guerrilleros, que aquel que piense diferente es peligroso. Imagínense donde este señor retornara al poder, termina acabando, peor que un terremoto, a nuestra amada Colombia. Eso nunca debe de pasar. Bueno, amigos, eso en cuanto a eso. Vamos a mirar rápidamente qué nos dijo el señor Iván Cepeda Castro, senador de la República. Bueno, entonces él aquí exhibe una fotografía donde está Uribe, única vez en la vida que ha estado ahí en el banquillo de los acusados, procesado, y buscando declararse víctima, buscando declararse inocente de lo que lo acusan, pero lastimosamente la fiscalía reunió las pruebas y tiene muchas pruebas que no se pueden alterar, tampoco se pueden tapar, tampoco se pueden ignorar, porque definitivamente el señor Uribe es 100% culpable. Debería la juez 44 ya dictaminar su culpabilidad y hacer directamente ya la imputación total de los cargos, que es lo que Colombia en este momento espera. Pero ya por lo menos ustedes, amigos, amigas, saben las razones por las cuales el Centro Democrático está tan desesperado y no quiere que para nada a este señor lo culpen, lo procesen y lo manden a la cárcel, porque con eso, ¿cuánto dinero no se va a perder ahí por el lado de ellos? ¿Cuánto dinero entra en extinción de dominio? 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos y la pérdida de la personería jurídica del Centro Democrático. ¿Verdad? Y la pregunta más tremenda es, si eso pasa, ¿qué pasaría con los senadores del Centro Democrático? ¿Cómo quedarían? Esa es la otra pregunta que uno se hace. Entonces, pues así están las cosas. Tenemos aquí una nota muy rápida que vamos a tratar de escuchar rápidamente. Ahí está. Es evidente que el comienzo del juicio en el que él es el procesado lleva al expresidente Álvaro Uribe a una situación de desesperación y de angustia. Y eso explica su reacción en la que pretende agredirnos a las víctimas, a la bancada de víctimas y también pues incluso a los operadores judiciales. Nosotros llamamos al respeto, por supuesto, y las declaraciones que tengamos que hacer las haremos con todo rigor,
sobre el proceso en curso y precisamente en el día de mañana nuestra bancada se pronunciará sobre algunos de los aspectos en el momento que sea oportuno. Es evidente que el comienzo del juicio... Muy bien, bueno, ya escucharon atentamente todo el detalle. Bien, y aquí hay otra nota muy interesante que se presentó hace una hora. Dice el senador Iván Cepeda Castro, dice, invito a la ciudadanía a ver y oír mi testimonio en el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Hoy en la tarde comencé a testificar, ¿sí? Entonces Uribe ya interviene y realizó una férrea defensa, ¿no? Según aquí lo que dice en esta parte. Dice, primera parte, Iván Cepeda testifica por primera vez en el juicio contra Uribe Vélez. Estoy haciendo cara a cara. Bien, ahora vamos a mirar otro punto. Miremos lo que nos cuenta el abogado Miguel Ángel del Río. Bueno, aquí hay otra nota del senador Iván Cepeda que refiere sobre el concepto de la bancada de víctimas en el caso Uribe solicita observación internacional y hace una explicación sobre esto. Este es 10 de febrero. Dice así: comunicado de prensa, la bancada de víctimas en el proceso que se sigue en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal informa: 1. Como es de conocimiento público, en esta actuación procesal, entre comillas, el acusado Uribe Vélez y su círculo político más cercano han emprendido de tiempo atrás una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han accionado en el proceso, cierra comillas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las calumniosas acusaciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló Camacho, Luis Hernández y César Augusto Reyes Medina. 2. De igual forma, entre comillas, el procesado y sus abogados han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal, cierra comillas, que es la que se daría en octubre del 2025 si ellos lograran ganar. La primera de estas maniobras fue su renuncia a la curul del senador de la República el 18 de agosto del 2020, lo que le permitió no solamente acortar el tiempo de extinción de la acción penal, sino que en el escenario de la fiscalía que dirigió Francisco Barbosa proclive a sus intereses la impunidad mediante 2 solicitudes de preclusión que fueron negadas por 2 juezas de la República y por el Tribunal Superior de Bogotá. 3. Por estas razones, entre comillas, la bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas y a organismos no gubernamentales reconocidos internacionalmente para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respeto por los jueces y magistrados que la imparten. Ojalá que eso se pueda dar y debe ser pronto. Mejor dicho, para antier es tarde. Porque, pues, lamentablemente, esta gente con sus artilugios, todo lo que están buscando es dilatar tiempo y poder llegar directamente al tiempo en que precluyen ese caso y quedaría este señor Uribe impune, que es lo que ellos quieren. Ya sabemos todos por qué. Bueno,